En la meseta castellana, entre los ríos Carrión y Pisuerga, se extienden fértiles vegas y frondosos bosques. Y es aquí donde se halla uno de los más importantes conjuntos de villas romanas de Hispania. Aun cuando este territorio fue sometido a Roma en el siglo I a.C., no fue hasta mediados del siglo II después de Cristo cuando realmente empezó la transformación del paisaje. Habían transcurrido más de 200 años desde que los romanos sometieron a los cántabros. Más de 6 generaciones. ¿Quién recuerda la brutalidad de la conquista? Desde principios del siglo I de la era cristiana, estas tierras estaban bajo la jurisdicción del convento cluniense, y era a la ciudad de Clunia hacia donde tenía que ir la gente para dirimir pleitos o para obtener justicia. En aquel entonces, la mayor parte de la península ibérica estaba prácticamente desguarnecida. Hoy diríamos desmilitarizada. Tan solo en León había estado acantonada la Legio VII Gemina. Otros cambios se sucedían en esta época. Los esclavos estaban siendo sustituidos por los colonos o los asalariados. Los colonos eran agricultores libres a quienes los grandes propietarios les entregaban parcelas de tierra en régimen casi de posesión. ¿Quiénes eran estos grandes propietarios? Se les conoció como los honestiores, personajes de alto rango, auténticos señores y patronos. Eran dueños de grandes latifundios y podían defender jurídicamente e incluso militarmente a sus colonos, ya que a veces disponían de ejércitos privados. Era tal su poder y prestigio que muchos agricultores libres, a los que se llamaba humiliores, optaban por vender o entregar sus campos a un gran propietario, aunque les seguían cultivando a cambio de protección. Sin embargo, en esta sociedad aún quedaban esclavos. Los propietarios de tierras los utilizaban para las tareas agrícolas, en las tierras que se reservaban para explotar directamente y también para las tareas domésticas. Con el fin de estimular su trabajo, se les podía entregar alguna cabeza de ganado o algún dinero. De esta forma, muchos esclavos accedían a la condición de libertos, es decir, hombres y mujeres cuya condición se acercaba a la de los libres. Los orígenes de estas grandes propiedades frecuentemente eran confusos. En ocasiones, los propios honestiores no siempre querían conocer los comienzos de sus linajes. Lo cierto es que aquí permanecieron, alejados de los centros de decisión del imperio. Ante las grandes convulsiones de finales del siglo III y del siglo IV, muchos honestiores y acaudalados aristócratas prefirieron vivir a cubierto de las luchas en sus bien protegidas fincas, alejados del fisco romano y de los grandes enemigos, tales como las bandas incontroladas de soldados desertores, de esclavos huidos y de grupos de bárbaros que se atrevían a recorrer las tierras del Imperio Romano. Por todo ello, en el siglo IV, el número de villas creció. Sus propietarios la renovaron profundamente. Otras muchas se fundaron de nueva planta. Estas grandes mansiones eran importantes centros agropecuarios y producían casi todo lo que se necesitaba para vivir. Lo fundamental era controlar todos los procesos de producción, desde la actividad agropecuaria hasta la industrial. Una de estas haciendas fue la que hoy conocemos como la Olmeda, que, aunque existente desde el siglo I, a mitad del siglo IV de nuestra era, se remodeló totalmente, dando lugar a una villa palaciega impresionante. Durante la segunda mitad del siglo IV, los potentados que vivieron aquí gozaron de una gran prosperidad y hasta quizá llegarían a tener pequeños grupos armados de protección.
Aunque los primeros signos de inestabilidad política y militar puede que se hicieran evidentes desde el siglo III. No sabemos hasta qué punto el paso de los primeros ejércitos de verdaderos invasores bárbaros afectó a la villa. Pero, sin duda, la villa no fue destruida. Siguió recibiendo productos exóticos de África, aunque los mosaicos deteriorados ya no se fueron reparando. En todo caso, esta cultura de las grandes villas señoriales era un mundo que desde la mitad del siglo V hasta los primeros años del siglo VI estaba condenado a desaparecer a causa de la violencia y de la inseguridad provocados por los campesinos sin tierra y los marginados que la sociedad romana había ido generando. Así, lentamente, víctima del abandono y de la incuria del tiempo, la villa se fue arruinando. Se hundieron los techos, se arrancaron elementos de metal, se reutilizaron otros. La erosión y la maleza la fueron sepultando. Y así pasaron muchos siglos. Tantos que se olvidó su existencia y se llegó incluso a cultivar la tierra encima de sus ignorados muros y sus pisos de mosaico. Hasta que en 1968, don Javier Cortes, propietario del terreno, descubrió sus restos y tras unos años excavándolos, en 1980 los cedió a la Diputación de Palencia, la cual desde 1984 los abrió al público. Hoy, la Olmeda es un elemento fundamental de nuestro patrimonio y la Diputación de Palencia ha construido un moderno edificio que permite su conservación y su visita.